Bueno, hola a todos, soy Enilda Jiménez, directora de la Reserva Natural Suriquí, miembro de la familia Jiménez, soy de aquí de la región de Urabá y bueno, es un gusto conversar hoy. Hay varias maneras de entender dónde estamos, ¿no? Entonces, digamos que político-administrativamente estamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, ¿cierto? En el corregimiento de Nueva Colonia, y en la parte sur del Golfo de Urabá, como en la parte sur de la culata del Golfo de Urabá, detrás de Bahía Colombia, que se llama esa zona, y a la vez eso nos pone también en la posibilidad de contarles que donde estamos es como toda la zona del Darién, el bioma del Darién Tacarpuna, por ejemplo, y que al estar ahí dentro de ese golfo, el río Suriquí, donde está ubicado la reserva, en la parte más de la cuenca como media alta de la cuenca del río Suriquí, que queda, como les dije, hacia el sur del golfo, está como en la mitad de esa bahía, ¿cierto? Pero a los lados del río Suriquí, de la reserva, corre en el occidente el río Trato y en el oriente el río León, y nos rodea la cordillera de la Vive y la cordillera del Darién, y estamos conectados, digamos, a toda esta mega cuenca del Golfo que conecta Colombia con todo, con el Caribe, con el Pacífico, con los Andes, con los océanos, con otros países, en fin. La reserva está ubicada en un lugar muy estratégico en la zona del Darién, que es la zona más norte del Chocó geográfico, que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. Bueno, la historia de Suriki Nature es sin duda también la historia de mi familia, ¿cierto? Yo creo que es una historia ahí de una simbiosis de nuestro relato como familia con estas tierras y con estos territorios, ¿cierto? Mi papá llegó a estas tierras como empezando los 60, ¿cierto? Y llegó cazando, mi papá era cazador. Nosotros migramos hacia esta zona a finales de los 50. Mi familia toda viene de Córdoba, al sur de la parte, pues, como del sur del Caribe, que seguimos, esta es la parte más sur del Caribe. Hasta aquí ya empieza más adelántico, ya empieza hacia el Pacífico, cruzando la cordillera. Digamos que en ese proceso él ve estas tierras y a él le gustan estas tierras y él empieza a comprarse pedacitos de tierra y empieza a armar acá como su parche, a habitar, a usarla, abrió ganadería, abrió agricultura y con el tiempo él consigue que le adjudiquen la gran mayoría de estos predios y otros que compra y esa es como la dinámica y aquí crecí yo de niña, aquí están mis recuerdos de pequeñita con mis hermanos, nosotros somos una familia muy grande, entonces eso implica contarles que somos 22 hermanos, ¿cierto? Y que somos una familia extendida, hoy tenemos más de 100 sobrinos y sobrinos nietos, ¿sí? Somos una familia que necesita tierra para poder bordarse como tejido familiar, ¿no? En toda la evolución que tiene Urabá a lo largo de su historia reciente, nos toca vivir como, primero, como digámoslo así, el periodo de violencia que se generó por las guerrillas y en los 80 sufrimos un desplazamiento, ¿cierto? De este mismo territorio, pero no salimos del todo de él, logramos mantenernos conectados y luego en el periodo del conflicto donde ya son los paramilitares, en ese periodo de ese conflicto volvemos a tener que enfrentar pues otra vez la violencia y esa vez asesinan a mi papá. Y también hay un proceso de despojo de nuestras tierras. No solamente nos desplazan, sino que además nos prohíben volver a nuestras tierras y ya perdimos como lo que nos quedaba de relación con este territorio en Nueva Colonia, lo perdimos todo. Y eso hace que nosotros vivamos más de 20 años por fuera de esta tierra, pero seamos capaces de mantenernos unidos. Cuando el grupo paramilitar de las autodefensas se desmoviliza, nosotros terminamos entrando a ese proceso de paz como víctimas de ese grupo armado. Uno de sus comandantes reconoce el asesinato de mi papá, confiesa, nos cuenta una buena parte de la verdad, lo que pasó con su muerte. Y eso nos permite como de alguna forma volver a entrar en el relato de este territorio a través de ese proceso de paz y nos ayuda a encontrar como varios caminos súper claves que nos traen de vuelta a nuestra tierra. Uno, entrar a un proceso que nos permite iniciar un proceso de restitución de tierras para recuperar a través de ese proceso estas tierras. El otro que también es muy importante y es ese proceso de perdonar a nuestro victimario, de sanar esa herida y ese dolor que nos dejó la guerra con el asesinato de papá y todo lo que nos pasó. Y yo pienso que todo ese proceso que fuimos capaces de vivir y de trasegar como familia nos permitió ir dando los pasos que nos volvieron a traer acá.
Cuando ya nosotros supimos que aquí ya no habían pues lugartenientes de ningún grupo armado y que podíamos venir, empezamos a votar e iniciamos el proceso de restitución de tierras y hace 5 años creamos la reserva y antes de crearla pasa algo muy importante y es como lo que hace el clic final para que esto se vuelva reserva, porque no pensábamos cuando estábamos en Justicia y Paz gestionando nuestro retorno para acá que íbamos a hacer una reserva natural. Eso no fue como llegamos acá, llegamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues éramos ganaderos, éramos bananeros, ¿cierto? Y estando acá nos encontramos que buena parte de los potreros estaban llenos de bosques de 20 años de edad, con doseles de 12, 14 metros de alto, que habían un montón de jaguares, de bichos, de seres que ya habíamos visto, pero ya éramos, a uno lo cambia la vida. Y en ese proceso tenemos que entrar a una discusión fuerte porque mis hermanos dicen como, no, para que la ganadería aquí funcione toca abrir otra vez más potrero porque el que nos dejaron es muy poquito, las vacas no nos caben ahí, eso no nos va a dar rendimientos. Y entonces eso implica enfrentarnos a la decisión de talar una buena porción de bosque, ¿no? Y eso movilizó muchas cosas, eso generó muchas tensiones, también porque los jaguares eran una amenaza para las vacas, en fin, y como esa postura histórica de tomar retaliación o de no considerar ninguna cosa para tumbar una selva, ¿no? De hecho, papá se dedicó a eso mucho tiempo. Venimos de esa matriz, finalmente. Y eso generó un conflicto muy grande, pero nos llevó a una reflexión que yo creo que fue lo que nos dio justicia y paz, lo que nos dio el perdón, lo que nos dio ese proceso que vivimos y fue tener como el pequeño microespacio de tiempo y de conciencia en el que finalmente ahí nos pudimos preguntar si ir a tumbar ese bosque no era hacer exactamente lo mismo que nos habían hecho a nosotros a otros, ¿cierto? Es decir, en algún punto fuimos capaces de conectar lo que habíamos vivido nosotros con lo que le íbamos a hacer vivir a los micos, a los jaguares, a todos los animales que viven en esa selva, y era desplazarlos. Nosotros íbamos a producir, a reproducir un acto de desplazamiento contra otros, de despojo de otros, ¿no? Y mi familia fue capaz, así en medio de una noche aquí, creo que yo lancé esa pregunta y les dije, ¿ustedes son conscientes de eso? De que básicamente vamos a hacerle a eso, nosotros sabemos eso que se siente. Entonces yo quisiera saber si estamos tranquilos con eso, si no nos duele, si no nos importa, si eso no nos afecta. Y pues si eso no nos afecta y toca que mochar, pues mochemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo mandar sola en un negocio de 20 personas. Pero eso fue como magia, eso fue la magia, o sea, eso fue como nadie pudo levantar una sola palabra para decir, sí, sí, vamos a seguir con esta idea de mochar. Entonces después eso fue listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Si no nos vas a dejar, si no vamos a poder mochar el bosque para hacer vacantes, diga qué vamos a hacer. Entonces yo venía a trabajar en varios proyectos de Naciones Unidas, en el proceso de paz que se firmó con la ex-FARC-EP, ¿cierto? De estas vainas, de turismo, de proyectos regenerativos, y les dije eso por allá, yo estaba por allá en Caquetá y allá estaban funcionando cosas de estas, yo creo que por ahí es el camino, empecemos a mirar. Y ahí logramos armarnos como de algunos recursos ahí propios y conseguimos contratar una caracterización biofísica. Dijimos, bueno, pues entonces sepamos qué hay acá, ¿cierto? Y contratamos una evaluación biológica, biofísica de este lugar y cuando eso se hace y vienen los biólogos, los ecólogos, los botánicos y al cabo de unas semanas nos muestran lo que vieron acá y uno ve que nos dicen, no, es que aquí hay 16 bichos que están en riesgo de extinción, aquí hay jaguares y aquí hay 3 primates que es mejor dicho son la cosa pues los titins que apenas hay como 6.000 individuos en todo el planeta que quedan y son súper endémicos y hay una rana rarísima y eso, mejor dicho, hay una culebra así, hay un pájaro asá que solo está acá, que eso es súper endémico, y la gente paga plata por ver ese pájaro. Nosotros éramos oyendo todo eso, y bueno, claro, había unas zonas deforestadas, otras zonas con bosque, otras zonas ahí restaurándose. Entonces, claro, cuando nos muestran esa composición de todo eso, ellos también dicen, pero esto vale, esto también vale. Y eso fue lo que nos llevó, o sea, a construir Suriquí, ¿no? Como, además, porque yo creo que también nos pudimos como reconocer en eso, es decir, ver ese montón de seres que también estaban en riesgo de desaparecer, de cierto, de no tener hogar, de no seguir habitando el planeta, también árboles, también plantas, ¿no? De alguna manera eso también nos hizo sentir que compartíamos eso, porque cuando uno sufre el desplazamiento forzado, uno lo que sufre es un profundo desarraigo.